Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de El árbol de la ciencia, libro escrito por el ilustre escritor Pío Baroja. En concreto, vamos a tratar 4 puntos: resumen, temas, personajes y conclusión. Espero que os guste. Bueno, vamos a comenzar por el resumen. El árbol de la ciencia nos presenta la vida de Andrés Hurtado, un estudiante madrileño de medicina. En la primera parte del libro, el autor describe el Madrid de la época a partir de las vivencias de Andrés, en las que suelen participar dos amigos a los que critica vivazmente. Estos son Julio Aracil y Montaner. Gracias a Aracil conocerá a Lulú, una joven visionaria con pensamientos fuera de la época y sometida por su madre. A medida que avanza el libro, vemos que la relación de Andrés con su familia no es buena, exceptuándola con su hermana y con su hermano pequeño Luisito, pero por desgracia a este se le diagnostica tuberculosis. En la busca de un clima que lo cure, viajan a Valencia y viven primero en un pueblecito y después en la capital con unos parientes. Sin embargo, Andrés decide marcharse a ejercer su profesión, debido a que la mejoría que experimentaba su hermano. Desgraciadamente, durante la estancia de Andrés en un pueblo de sustituto, su hermana le comunica la muerte de su querido hermanito. Tras la muerte de su hermano, Andrés visita con más frecuencia a su tío Iturrioz, con el que filosofa y discute sobre múltiples aspectos de la vida. Por ejemplo, el enfrentamiento entre árbol de la ciencia y árbol de la vida, que dará nombre a la novela. Andrés defiende a la ciencia como guía del mundo, por encima de los sentimientos y la voluntad del hombre. Para seguir con su vida, decide aceptar una oferta e ir como médico a un pueblo llamado Alcolea, en el que se le mostrarán todos los aspectos de la vida rural de la época: señorito o cacique, bandos políticos igualmente corruptos, nula cultura, pasotismo ante el progreso, etc. A su vuelta a la capital, consigue colocarse como médico de higiene, un trabajo que no le gusta mucho y no le llena a nivel personal. Vuelve a tratar con Julio Aracil y con Lulú, con la que restablece su relación y se vuelven cada vez más cercanos. Finalmente, Andrés se declara a Lulú y contraen matrimonio al poco tiempo. Además, consigue un excelente puesto de trabajo en una revista científica y por primera vez está feliz y mira al futuro con ilusión. A pesar de la advertencia de su tío Turrios del riesgo que tener un hijo con Lulú, esta queda embarazada al año, bajo pesar de Andrés. Tras un parto difícil en el que el niño muere, Lulú también fallece al poco tiempo. Andrés se suicida ese mismo día con aconitina. Y bueno, este es el resumen. Bueno, en cuanto a los temas, el tema central o principal es la desorientación e inadaptación del protagonista dentro del mundo que le toca vivir a causa de un estricto y exigente sentido del deber. Ese es el tema que podemos ver a lo largo de la historia. Por otra parte, también podemos encontrar otros temas como el tema de la política, que lo podemos ver en el caciquismo que hay en Alcolea, el enchufismo. Mucho de lo conseguido por Andrés es conseguido a través de conocidos del padre o del tío. Otro tema sería la crítica a la universidad y a la formación científica. Y esto lo podemos ver en la incompetencia de los profesores, las asignaturas odiosas. También podemos observar el enorme atraso científico y técnico. Y esto es muy importante para la sociedad de hoy en día y para aquella sociedad. Otro tema importante sería la religión católica, donde podemos ver mucha hipocresía y la corrupción de curas y monjas. Por ejemplo, el primer confesor de Andrés Hurtado, el que regentaba 2 burdeles, o las Hermanas de la Caridad. También el desprecio del saber y conocimiento por parte de la Iglesia. Y la asfixia ideológica y moral que ejerce sobre la España rural. Y esto es muy importante. Y por último, podríamos ver el tema de la cuestión social, donde podemos ver la miseria y la explotación de las capas sociales populares. Ciudades inglesas medias prósperas, sin industria, con amplísimas capas populares que viven resignados y sumisos con la pobreza y la marginalidad. La ausencia del espíritu emprendedor entre los capitalistas y muchos más casos. Y aquí podemos ver los temas principales de esta novela.
Ahora vamos a hablar de los personajes. El protagonista es Andrés Hurtado, quien Baroja presenta progresivamente en situación, es decir, lo va caracterizando poco a poco, conforme avanza la historia. Todas las experiencias concretas que vive Andrés desencadenan reflexiones. Él nunca permanece insensible ante el mundo que lo rodea, siempre de un modo u otro reacciona. Y estas reacciones ante situaciones concretas de la vida constituyen la personalidad del protagonista. Lo que ocurre es que se trata de una personalidad rota y desconexa. Como se ha dicho, Andrés se mantiene firme en sus convicciones acerca del bien y el mal, y tiene un sentido de rectitud y exigencia moral, y por todo ello choca frontalmente contra el mundo que lo rodea, pero también contra sí mismo, porque no sabe alcanzar la felicidad deseada. El resultado es un tipo perdido espiritualmente, completamente inadaptado. Ahora vamos a pasar a hablar de los otros dos personajes principales, que son Iturrioz y Lulú. Iturrioz cumple dos papeles en su relación con Andrés. El primero de interlocutor y guía filosófico y el segundo de ayuda a Andrés ante muchos problemas de la vida cotidiana. Como interlocutor filosófico mantiene varios diálogos de ideas con él, al modo platónico. Algunos de los temas o preocupaciones que aparecen en ellos son los siguientes, como la lucha darwinista por la vida, el sentido de la vida, cómo actuar para ser feliz, el espíritu de resignación de los pobres, etc. Ahora vamos a pasar a hablar de Lulu. El afecto de Andrés por Lulu se basa en que ella es un espejo espiritual de él. Lulu siempre ha estado enamorada de él, pero Andrés se enamora de ella, desde luego la quiere, pero si la novela sugiere que de diversas maneras que Andrés no llega a amar a Lulu. Ahora vamos a pasar a los personajes secundarios. Entre ellos destacan Julio Aracil, era compañero de instituto y de universidad de Andrés, era bastante antipático con Andrés y se creía superior a él y a todos. Después está Montaner, conoció a Aracil y a Hurtado en la universidad y juntos daban escándalos en clase. Al principio se llevó un poco mal con Andrés, pero acabaron congeniando más que con Aracil, del que hablaban mal cuando no estaba presente. Ahora vamos a pasar a Pedro Hurtado. Pedro Hurtado era el padre de Andrés. Estaba en desacuerdo con su hijo porque tenían diferente manera de pensar, sobre todo sobre la política. Después, Margarita, que era la hermana mayor de Andrés, a la que junto con Luisito más quería. Y por último, Luisito, el hermano pequeño de Andrés. A los 4 años ya estaba enfermo. El médico le aconsejó un clima y una dieta mediterránea y fue con sus familiares a vivir a Valencia y allí murió. En conclusión, El árbol de la ciencia se trata de una obra completa y cuyo desarrollo está narrado de una forma espectacular, ya que al mismo tiempo que avanza el libro, vemos cómo Andrés Hurtado va creciendo y aprendiendo a vivir. Es un libro para la reflexión del lector. El protagonista nos da su concepción de la vida y esto hace que reflexionemos sobre ella. La filosofía está muy presente a lo largo del libro, pero donde podemos ver esto mejor es en la parte 4. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y gracias.